Entonces seguimos. Dios los entregó a pasiones desvergonzadas ahí a estas personas contra la naturaleza. Ten para pausin, dice ahí. O sea, la degradación del sexo es lo que Pablo señala acá. Y eso venía de practicar también el paganismo, donde el hombre se alejó de Dios y empezó a entrar todo ese paganismo dentro de él, ¿no? O sea, si no está Dios, le abrimos la puerta a toda clase de pecados. O sea, entonces eso es lo que sucede. Todo el paganismo, toda idolatría que no tenga, no estar Dios. Ahora cuando pecamos con nosotros, dice, pecamos con nosotros, pero al no estar Dios, a no tener una vida para con Dios, todas esas clases de pecados están abiertos para entrar. Y vamos a ver el domingo que viene que vamos a enumerar 21 pecados. Ahora vamos a decir, estas personas se vuelven sin vergüenza, o sea, no moral. Y Dios es un Dios moral, Dios no es un Dios amoral. Dios es un Dios moral. Y ahí lo podemos ver, por su ley. Entonces el hombre fue entregado a esto. Acuérdense en Levítico 18, versículo 29, que esta clase de pecado, de homosexualismo, era pagado con la muerte. Levítico 18, 29. Porque cualquiera que se hiciere alguna de todas estas abominaciones, Dios le llamaba, a las almas, serán cortadas de entre el pueblo. Entonces estas personas eran sacadas, eran matadas, eran apedreadas, y se pagaba así. Bueno, vamos a decir, Daniel, esa era en la antigüedad. Hoy en la iglesia la disciplina es sacarlos, echarlos fuera, es entregarlos al mundo. Se saca. No es que Dios te ama con ese evangelio barato y ese evangelio reducido de que Dios es amor y te acepta como sos. Claro que te acepta como sos cuando venís. Así sucio es la mejor posición que podés venir. En esa condición. Entonces Dios los entregó de la retribución. ¿Qué quiere decir retribución? Quiere decir cualquier consecuencia destructiva, o sea, el resultado de la homosexualidad, el resultado del lesbianismo, tiene un pago, porque la paga del pecado es la muerte. Acá hay una retribución. Sembrás en la carne, vas a tener, tarde o temprano, de este lado del sol o del otro. No importa lo que puedas alegar, podés levantar todo lo que quieras, pero hay un día de juicio. Entonces, hay una retribución, tanto física, emocional o espiritual. Van a pagar los familiares, van a pagar tus hijos, vas a pagar lo mismo con el SIDA, con lo que sea. Ahora, la palabra de Dios también tiene una esperanza, que el Evangelio ofrece perdón y remisión de pecado para aquellos que practican nuestros pecados. Entonces, Dios mismo, en este es un Dios también de gracia. Y si vienen a Cristo ahora, hay perdón de pecado por estas clases de pecado, para todas las clases de pecado que puedan estar practicando, que se arrepientan, que crean en Jesucristo que murió por estas cosas. Hoy es un tiempo de gracia que pueden venir. Si alguno ha sido entregado, incluso o siente esto, que vaya a la cruz. En él hay perdón de pecado. En el versículo más adelante vamos a ver la clase de pecado, vamos a decir 21 pecados el domingo que viene. Pero ahora voy a hablar un poquito de este Baal que el pueblo de Israel practicaba, para que puedan entender. Era el nombre, un dios con minúscula, adorado de Canaán y Fenicia. O sea, ¿qué era esto que el pueblo de Israel se había mezclado? Que dijo, no se mezclen. ¿Por qué? Porque esta adoración se infiltró en la vida religiosa. Después yo digo que la idolatría de la religión está mezclada con el sexo. Esta religión se mezcló dentro de los judíos en la época de los jueces, en Jueces 3, versículo 7. Esto se fue expandiendo durante el reinado de Acab, en Primera de Reyes 16, versículo 31 al 33. Esto también trajo consecuencias porque el pecado afecta a los otros que están, afectó a la otra tribu, a Judá, en Segunda de Crónica, y así fue. ¿Qué era? Era un Dios que se creía que era de la fertilidad, que producía creación, cosecha, te daba hijos. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes lo van a ver al mismo profeta más adelante, creo que era Ezequiel, cuando el Señor le dice, cava en el muro. Entonces Ezequiel, ¿qué hace? Cava en el muro ella del templo y mira, ahora se agarra de los pelos. Cuando ve las mujeres adorando ahí en una visión. Esto lo ven en Apocalipsis también. O la ven en Jeremías 23:14, que los profetas se habían desviado
dice los profetas de Jerusalén, habían visto, bueno, que Dios le muestra al profeta que se habían desviado, y todos fueron ellos como Sodoma y como los moradores, como Gomorra. En Jeremías 23, versículo 14, Dios le decía, el pueblo se ha desviado, Jeremías. Yo lo tengo considerado como Sodoma y Gomorra. Se han mezclado con todo esto, con este Baal. Era un dios de la fertilidad, que las mujeres que querían tener hijos, querían tener cosas, incluso adoraban a Astarot, se creía que era la mujer, vamos a decir, todo esto traía sexualidad, prostitución en los templos, sacrificio, incluso daban sacrificio de los primogénitos en Jeremías 19, ven eso, y Dios se empezó a enojar, Dios empezó a irar el furor sobre esta cosa, y empezó una decadencia, vamos a decir, pagana, idolatría, sexual, y todo esto empezó a entrar adentro de ahí, del paganismo. Más adelante, ustedes no se saben, Dios levanta a un profeta que se llama Elías. Elías viene con gran poder, lleno del Espíritu Santo. Ustedes saben, contra estos profetas son 450, les corta la cabeza después que Dios lo acompaña a él. Pero aún así ellos volvían de nuevo a eso. Ahora ellos volvieron a adorar, vamos a decir, a alguien que era Astarot, creo que era que decían que era la mujer de este Canaán que era. Y así vemos como cuando hablamos de idolatría pensamos que es el mundo secular y no puede estar dentro del pueblo de Dios, pero vemos dentro del pueblo de Dios también. En Jeremías 44, versículo 17 al versículo 25, vemos que las mujeres también veían que adoraban, vamos a decir, a la diosa del cielo. Incluso cuando Jeremías le dice, no adore, dice, no adoraremos a tu Dios, dice, adoraremos hasta, creo que le decían Astarot, la diosa del cielo que nos ha dado las cosas. Adoraban a la creación, medio del creador, y era el mismo pueblo de Dios. Es decir, ¿hay más idolatría? Sí, Daniel. El becerro de oro, la serpiente en el desierto, que más adelante ellos adoraban a la serpiente, pensando, todos iban, porque la idolatría está acá adentro. Y cuando Dios le mostraba la tipología de lo que iba a hacer Cristo, más adelante, cuando se ha levantado, así como fue levantado en el desierto, todo aquel que mire, todo aquel que se ha hecho picado por la serpiente, todo aquel que haya sido picado por Satanás, por el pecado, puede mirar a Cristo y ser sano, puede ser curado de eso. Esa era la idea. Ahora ellos empezaron a tener una idolatría. ¿Qué más idolatría? Las crucecitas, pueden ver, y así podríamos enumerar un montón de cosas dentro del cristianismo. En el día de hoy, las remeras reformadas, las cervezas calvinistas, ya está entrando dentro de nosotros todas estas cosas, aunque ustedes no lo crean, y podrían nombrar cosas más. La persona dentro de nosotros cambiaron los predicadores, esos idólatras que tenían del carismatismo, ahora por levantar a predicadores de sanas doctrinas en sus corazones, idolatran a muchos predicadores. No están mal escuchar algunas predicas, lo que pasa es que muchos son muy seguidores. Si no está este predicador no lo escucho, porque aquí no me gusta como habla mucho, no tiene mucho conocimiento, no es muy docto, no es muy locuaz para hablar. Y siempre hay un ídolo atrás de nosotros. Debemos tener cuidado con la idolatría. La idolatría, en última instancia, vamos a decir, es el culto al diablo. Si ustedes se van a 1 Corintios 10, versículo 20, fíjese, 1 Corintios 10, versículo 20, Biblia de las Américas, dice así: no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios, y no a Dios, y no quiero que sean partícipes con los demonios. Amados, las Escrituras dice el Nuevo Testamento que atrás de cada idolatría y cada cosa que no esté Dios, está de un demonio. No lo digo yo. Si no me crean, créanle a esto, que esta es la palabra de Dios. Hay demonios atrás de eso. Quizás no los vemos ahora, así como no le vemos a nuestro amado Señor Jesucristo, pero sí le amamos y le queremos y sabemos. Pero hay demonios, se mueven demonios de cada cosa que pueda haber, cada cosa que no se le esté adorando de verdad al Dios verdadero. Cada fuego extraño que se hagan en esas pseudos iglesias que ustedes ven, que yo paso por ahí, están todo el tipo con sus guitarras tocando así. Entonces todo eso está entregado a los demonios. Está lleno las Escrituras. En 2 de Pedro 2:6 dice: Dios castigó por destrucción la ciudad de Sodoma y Gomorra, teniéndolo por ceniza, poniéndolo por ejemplo,
para que podamos vivir con temor y reverencia a Dios. En Lucas 17, versículo 32 al 33, el Señor muestra que, acordado de la mujer de Lot, que miró para atrás, tenía toda la idolatría atrás. Y así hay montones de ejemplos. Pero yo voy a tocar un poquito de las palabras que aparecen ahí. ¿Qué es inmundicia esto que nos entregó? Con el poquito tiempo que me quedan, casi menos de 7 minutos. La inmundicia. En el Antiguo Testamento la palabra es tumá. Que esta palabra se deriva de la palabra tamé. O sea, Dios me entregó a inmundicia. ¿Qué es inmundicia, Daniel? Bueno, la palabra en número 5, versículo 19, cuando se habla de los celos, cuando un marino estaba celoso, se lo llevaba a la mujer. La mujer tenía que pasar con un proceso y el sacerdote le iba a tirar un agua. El agua, esa agua que le tiraba, que aparece ahí, es porque la idea era esta: el hombre pensaba que ella había fornicado, que había adulterado, entonces se le hacía la prueba de los celos. ¿Qué era esto? Se le mandaba, vamos a decir, si el sacerdote decía si había dormido alguien con ella, si ella había adulterado, si ella se había apartado de su marido y lo había dejado solo a su marido. Entonces, ¿qué pasa? Él sospechaba, lo llevaba al sacerdote y le hacía la prueba del celo. ¿Qué era esto? Le ponía unas aguas amargas, una agua salada, una agua que trae maldición. Se la tiraba. Si esta mujer se le caía la cadera, o sea, mujer se le hinchaba la panza, esa mujer era una adúltera. O sea, esa mujer es que el hombre sospechaba de que andaba en algo. Entonces el castigo era que ella se cayera, sus caderas se cayera ahí. Y se llamaban las aguas amargas, número 5, versículo 19. Aquí la palabra que fíjese que aparece como si has apartado de tu marido, a inmundicia. Ahí la palabra se refiere a una impureza sexual. Entonces cuando Dios los entrega, que dice pasión desordenada acá en Romanos, volviendo de nuevo, que Dios lo entrega a impureza, son personas que Dios le entregó a relaciones impuras. Ahora cuando hablamos impura, el domingo que viene vamos a hablar un poco de relaciones impuras. Puede ser no solamente de practicar, sino quizá de beber o participar. En Levítico 16 también, cuando habla de limpiar el santuario a los hijos de Israel, y de manera que hará todo en el tabernáculo de la congregación, el cual dice reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Levítico 16. Bueno, ahí también se refiere la idea a la inmundicia, a la moral y religiosa. La idea de inmundo acá es un muerto, algo pecaminoso. La idea teníamos a decir de algo impuro, algo culpable, algo relacionado con el pecado, algo que no era aprobado, algo que no era aceptado ceremonialmente para estar participando con el pueblo. Era echado fuera del pueblo esa persona por inmundo. Eso era la idea. Vamos a decir, ahora acuérdense que en Cristo Jesús Dios puede sanar en Jesucristo cualquier lepra, cualquier inmundicia. Incluso el inmundo, cuando iba caminando así, no podía estar con el pueblo de Dios. Él tenía que decir inmundo, 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 inmundo. Y tenía que tocar así porque él tenía lepra, era un inmundo. Dios los entrega a inmundicias, a lepras, pecados. Porque quizás dice, yo no tengo nada de esto, sí, pero está en el corazón. Si pudieras hacer como Moisés, metete la mano así y sacátela. Y Moisés verse la mano la lepra y poder ver lo que hay dentro del corazón, podría entender lo que te digo, pero solamente el hombre espiritual y la mujer espiritual pueden entender lo que estoy tratando de transmitir. Y acá Romanos 1:24, la palabra de inmundicia, que es acatanarsia, que denota la suciedad moralmente. Y eso es, Dios lo entrega a algo moral, algo sucio, lo que sea moralmente una personalidad sucia, una forma de hablar, una forma de ser. Dios dice, yo te entrego. Pablo hablando en Romanos 6:19 más adelante dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros cuerpos para servir a la inmundicia, así ahora para santificación presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces una vez presentamos nuestros cuerpos para la inmundicia, dice Pablo, pero ahora en Romanos 6:19 dice que presentemos nuestro cuerpo para la justicia en Cristo Jesús. Y en 2 Corintios 12:21 también dice que cuando vuelva me humille de Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos que antes han pecado y que no se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación, la lascivia que han cometido. Amado, en Corintio había una palabra que llamaba corintianizar, creo que era. ¿Por qué? Porque estaba un templo y ellos habían sacrificios, había unas diosas ahí que tenían paganismo, una religión, y tenían sexualidad. En el libro de Apocalipsis puede ver como muchos murieron por no darle la comida a su familia, porque si ellos practicaban eso tenían que tener relaciones ahí con esas sacerdotisas. Entonces la religión, vamos a decir, y todas esas cosas paganas, eso está relacionado con el sexo.
La concupiscencia, epitumía, ahí denota un intenso deseo que Dios los entrega también, no solo a inmundicia, sino a su concupiscencia, un deseo se puede ser bueno. ¿Qué deseo bueno, Daniel? Un deseo de estar ya con Cristo, como Filipenses 1:23. Ya deseo estar, tengo un deseo de partir ya, pero no, tengo una mayor que el Señor me dejó para hacer una obra acá. Un deseo puede ser bueno, pero malo. Acá la concupiscencia es mala, acá aparecen actividades corporales, con el pecado se quiere manifestar ese deseo en el corazón, quiere tomar el cuerpo. Entonces vemos que Dios los entregó a todas esas clases de cosas que vemos. Y el domingo que viene vamos a ver 21 pecados que Dios, por medio de Pablo, vamos a ver lo que es la injusticia, la fornicación, la avaricia y otras clases de pecados que Dios los dejó ahí. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, por su servicio, Señor, porque nos permitió aprender más de su palabra. Señor, le agradecemos en Cristo Jesús, Señor, porque, Señor, en Jesucristo, Señor, hay perdón de pecados, Señor, remisión, Señor, de todos los pecados, de la ira, Señor. Le pedimos todo por aquellas personas, Señor, que están ahí, que han sido entregados, que están en el lazo de Satanás, que están, Señor, idolatrando, Señor, a un Dios falso, o aquellos que todavía tienen, Señor, sentado algo en su corazón y no tienen sentado a Cristo reinando. Señor, le pedimos, Señor, que ellos vengan en fe y arrepentimiento, Señor, porque hoy es un tiempo de gracia, un tiempo todavía donde las puertas están abiertas, Señor, y está extendido el llamado, Señor, a todo el que quiera venir a Cristo Jesús en fe y arrepentimiento. Como siempre decimos, amén. Amén.